Vamos a conectar de inmediato. Vamos a hablar de un tema de gran interés en el mundo que tiene que ver con el cambio climático. Hemos invitado el día de hoy para conversar sobre este tema al director de prensa y relaciones públicas de la Fundación Volo. Esta es una ONG que impulsa acciones contra el cambio climático. Está con nosotros Carlos Roa. Carlos, buenos días. Gracias por tu tiempo. Bienvenido. Buenos días, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos un poco Eh, el trabajo que está desarrollando esta ONG para generar conciencia y acciones efectivas a favor de lo que está ocurriendo en este momento con el cambio climático. Y bueno, se habla a nivel mundial, pero en concreto, ¿qué se ha logrado? sí, fíjate, ahorita estamos emprendiendo una acción muy particular que es la Semana del Clima de Florida o Florida Climate Week. Es un evento 100% virtual, es decir, lo puede hacer desde cualquier lugar del mundo, los días y las horas que usted pueda, y además es totalmente gratuito. Hay que ir a inscribirse, eso sí, a la página web de floridaclimateweek.org. Pero allí podemos, y ahí hay una respuesta amplia a tu pregunta. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son las bases científicas de esos riesgos y esas amenazas? Porque Bolo Foundation o la Fundación Bolo se ocupa de difundir el conocimiento sobre el cambio climático basado en ciencia, basado en hechos, basado en lo que científicos con las mejores credenciales del área en el mundo están dándonos a conocer. Entonces, allí también vamos a encontrar soluciones, como tú dices, y es súper pertinente tu pregunta, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se puede hacer? Allí no solo vamos a ver cuál es el problema con dimensiones exactas, con cifras, con números, con lugares, sino también vamos a ver soluciones. Vamos a migrar o estamos invitando a migrar, y de hecho está sucediendo en el mundo entero, y especialmente tiene que suceder en Florida, a migrar de los combustibles fósiles a energías limpias, a energía solar, ya que Florida es el estado del sol, a los vehículos eléctricos que por suerte están aumentando en popularidad y además económicamente e incluso son más atractivos que los vehículos de combustibles fósiles. Entonces, esta Semana del Clima de Florida que estamos celebrando es un compendio tanto del análisis del problema como de las soluciones, porque sí hay las soluciones, sí existen, lo que tenemos es que implementarlas. Carlos, desde hace mucho tiempo escuchamos hablar del efecto invernadero, del calentamiento global, lo que está pasando con el tema de las inundaciones y los incendios, todo este cambio climático y uno dice, bueno, ¿depende esto exclusivamente del gobierno o qué puedo hacer yo como ciudadano, qué puedo enseñarle a mi hijo para ser un poco más ecológicos, para ser más amigables con el medio ambiente? Mira, la respuesta es ambas cosas. Depende del gobierno y depende de nosotros, pero además hay un detalle, somos nosotros quienes elegimos al gobierno. Entonces nosotros también llamamos a la ciudadanía a hablar con sus oficiales electos y a solicitarle acción respecto al cambio climático. Cuando haya elecciones, usted estudie si el candidato de su preferencia tiene o no el cambio climático incluido en su agenda de acciones a tomar. Y si no lo tiene, por favor, invítelo. Esa es una. Nosotros invitar al gobierno a accionar, pero nosotros, tú y yo, en nuestras casas, con nuestras familias, podemos hacer muchísimas cosas. Mira, como nombraba hace rato, de los paneles solares, los vehículos eléctricos, ser consciente del desperdicio de alimentos, no desperdiciar alimentos, porque la descomposición de alimentos en los landfills, en los rellenos sanitarios también trae estos gases de efecto invernadero que tú mencionabas. Cuidar a nuestra familia. En la Fundación Bolo estamos invitando porque lo cierto es que, y tú lo sabes como periodista, acabamos de tener el mes de julio, el mes más caliente de la historia Sí, desde que se llevan estos registros. Y no lo dice la Fundación Bolo, lo dice la NASA, que es un organismo más respetado que la NASA, tú me dirás. Entonces, claro. hay que cuidar a las mascotas, hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a nuestras personas mayores, hay que cuidar a las mujeres embarazadas, hay que hidratarse en estas olas de calor. Pero todo esto va a estar o está ya en la Semana del Clima de Florida que ya está transcurriendo, donde se va a hablar, por ejemplo, de salud. ¿Qué impactos tiene la salud en las personas con enfermedades preexistentes, con problemas de tensión alta, riesgos de ACVs, de strokes? Las personas con diabetes, ¿qué riesgos corren, por ejemplo? Es un universo muy amplio, pero insisto, lo importante es que busquemos conocimiento sobre el tema y que implementemos las soluciones que ya existen y que están dadas
por científicos y por gente que ha dedicado su vida a estudiar esto. Sí, justamente el día de ayer veía la noticia que estaba relacionada con las personas que sufrían de problemas respiratorios, de que estuvo como una nube gris producto de los incendios, creo que en Canadá. Quisiera que nos hablaras específicamente de Florida y de aquí de Miami. ¿Cuál es el efecto que ha causado este cambio climático en el medio ambiente y por supuesto que termina también impactando a los ciudadanos? Sí, absolutamente. Mira, el asunto de Florida, y todos sabemos, Florida tiene territorios que están muy bajos. Florida es prácticamente un estado a nivel del mar, ¿no? Entonces, con este asunto del calentamiento global, del derretimiento de los hielos de glaciares, de polos, Ujú. etcétera, está subiendo el océano. Eso, vuelvo y repito, no lo dice la Fundación Bolo, lo dice la NASA, lo dice la Administración Oceánica del país, la NOAA. Lo dicen las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, estamos viendo inundaciones, como están sucediendo en Miami Beach, por ejemplo. O, cosa delicada y preocupante, el agua salada puede invadir las fuentes de agua potable de Florida. Es una de las grandes preocupaciones que hay en el estado de Florida o respecto al estado de Florida. Por eso, la Fundación Bolo creó la Florida Climate Week o Semana del Clima de Florida para hablar específicamente de la problemática de Florida. Y fíjate, hay otro problema, son muchos, pero me viene a la cabeza el asunto de los seguros. La población de Florida está muy preocupada porque los seguros están aumentando Sí. de costo, de precio. Y una de las razones es que al calentarse el agua de los océanos, los huracanes son más frecuentes, son más potentes, están produciendo más daños, están produciendo más inundaciones y evidentemente si hay más catástrofes, las compañías de seguro tienen que aumentar sus pólizas. Entonces, allí nada más te digo un problema específico que está causando el cambio climático en Florida, que golpea el bolsillo de las familias de Florida y que se necesita atender urgentemente porque esto está empeorando exponencialmente. Así es, y a nivel de leyes se estaba tratando de impulsar algunos cambios para proteger a los trabajadores que están justamente a la intemperie, que están trabajando, por ejemplo, en la jardinería o en la construcción para protegerse del sol porque ya se ha visto el efecto. A nivel de gobierno, ¿qué no se está haciendo y cuál es la propuesta que ustedes hacen? ¿Qué deberían hacer para mejorar la situación? Mira, justamente este tipo de iniciativas como la que estamos adelantando, la Semana del Clima de Florida, está buscando que nos sentemos a conversar y a dialogar, porque fíjate que en todo lo que te he dicho en este rato, podemos concluir que tenemos que involucrarnos todos. Tienen que involucrarse las autoridades, tienen que involucrarse los ciudadanos, tienen que involucrarse los líderes de comunidades, las ONGs. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en este momento es justamente eventos como este, donde el ciudadano se pueda sentar a hablar con una autoridad electa, donde la autoridad electa pueda escuchar al científico porque cada quien tiene que aportar desde su área de conocimiento y esto tiene que ser acuerdos que se alcancen en conjunto entre todos los involucrados, el involucrado con su conocimiento, el involucrado como una autoridad electa que tiene la capacidad de accionar, el involucrado que es simplemente el ciudadano que sufre las consecuencias. Entonces, todos tenemos que aportar en esos espacios de diálogo como el que estamos buscando crear en este momento. Yo diría Carlos, que por ejemplo, básicamente... aquí en Estados Unidos se ha avanzado mucho con la inteligencia artificial. ¿Se ha puesto al servicio de esto, ya para finalizar brevemente, la tecnología para colaborar con el medio ambiente? Sí, bueno, sabes que este tema del boom de la inteligencia artificial es bastante reciente, pero evidentemente sí se está, eh, yo diría hasta donde tengo conocimiento, que se está ajustando, se está probando. Evidentemente sí es útil y sé que ha arrojado resultados. No tengo, digamos, cifras o experiencias concretas a la mano, pero sí, evidentemente se está incorporando, evidentemente se le ve un potencial enorme y espero que tengamos noticias al respecto y noticias buenas muy pronto. Gracias, Carlos, por estar con nosotros y hablar a nuestra audiencia de esta iniciativa que han tomado justamente para promover obras, hechos concretos que puedan ayudar al medio ambiente, porque nosotros también podemos colocar nuestro granito de arena. Feliz día y mucho éxito en esta actividad. Muchas gracias, igualmente. Era Carlos Roa, él es director de prensa y relaciones públicas de la Fundación Volo, hablando justamente de las acciones que están impulsando contra el cambio climático.